Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Espero que hayan pasado una muy buena última semana de julio, primera de agosto. Estoy grabando este video del canal de Otro Mundi un 3 de agosto de 2025. Bueno, quería hacer el análisis de las noticias espaciales que se publicaron el día de hoy, pero tenía pendiente este video en torno a uno de los temas tratados por el canal Esfar Oficial, relacionado con la verdad definitiva. ¿Acaso existe el elefante en el cuarto? Claro, que son las cosas que ha dicho Mari en sus últimos videos relacionados a lo que pasó en la polémica, pero también yo noté que enfatizaba el hecho de que tenemos que seguir expandiéndonos, y el hecho de centralizarnos en ciertas ideas y no en otras nos hace que nos quedemos pegados sin la posibilidad de expandirnos. Entonces ahí me percaté de que efectivamente es importante analizar este video, no pasarlo por alto, sino todo lo contrario, hay que analizarlo bien porque podría repercutir en la toma de decisiones en nuestras respectivas vidas acá abajo, en la superficie. Así es que por eso me decidí a hacer este video, pese a que toma algunas cosas que han pasado últimamente con ciertos youtubers que obviamente no voy a mencionar acá, pero que ustedes ya saben quiénes son. Así es que lo vamos a analizar bajo esa perspectiva. Y muchas gracias a todos quienes me han apoyado, a quienes me siguen en Merlin Cuenta Oficial, también a los que le dan like a estos videos, lo comparten, porque me permite llegar a más gente, ¿ya? Así es que muchas gracias. Y gracias obviamente a la reina Mari de Taijeta por permitir que nosotros accedamos a esta información valiosa para nuestras vidas. Así es que saludos para ti, estimada reina Mari. Bueno, les voy a compartir pantalla entonces con el Word que preparé para todos ustedes sobre este video que les he estado hablando ahora, y luego les voy a comentar mi análisis, y más que mi análisis, lo que he hecho en los últimos meses para ver cómo podemos solucionar ciertas cosas. Entonces, aquí comienzo a compartir pantalla, la voy a agrandar al 140% como siempre. Voy a leer esto y luego lo voy a comentar. Y dice Mari: escribo esto la mañana del 30 de julio de 2025. Cada criatura con una conexión con la fuente tiene un punto de vista único, aunque sea ligeramente diferente al de otro miembro de su especie. Esa pequeña diferencia es suficiente para darle su legítima individualidad. No existe una realidad externa, ya que todo lo que percibimos fuera de nosotros solo existe a través de la lente y la interpretación de nuestra mente, los valores y el significado que le damos a cada objeto. Una silla es un asiento para un ser humano, una cama para un gato, una montaña para una hormiga y la cena para una termita. El cuerpo biológico es simplemente un traje que mantiene nuestra percepción encerrada en una estrecha banda, banda de energía potencial percibida que muchos llaman el mundo real, ignorando por completo todo lo demás que también existe, pero que los 5 o 6 sentidos no perciben. Cada criatura, con su individualidad, es un fractal de la fuente, por lo que su interpretación de la realidad solo puede ser única, y dos o más individuos solo pueden coincidir en percibir las cosas de manera similar, pero esto nunca será completamente igual, incluso dentro de la misma especie, e incluso teniendo consensos en los acuerdos de percepción sobre los aspectos básicos que conforman un ámbito existencial compartido. Esas pequeñas diferencias de percepción pueden hacer que dos o más individuos interpreten un objeto
o una situación de manera completamente diferente. Lo que es real para un individuo puede no serlo para otro. Esta forma de pensar, de otorgar a cada fractal de la fuente el derecho a interpretar lo real y lo no real de forma independiente, se denomina relativismo en la Tierra. En la llamada tercera dimensión, que prefiero llamar el mundo de los vivos, la dualidad es muy marcada y el relativismo es una excelente manera de percibirla en todo su esplendor. Ligeras, pero importantes diferencias de percepción pueden causar grandes conflictos entre fractales de la fuente, entre individuos, ya que cada uno defenderá sus puntos de vista como si los del otro no fueran válidos. Un individuo puede defender su teoría sobre algo y otro también, mientras solo ve el objeto en cuestión o la situación observada con datos limitados. Por lo tanto, ambos puntos de vista pueden parecer correctos, como en la vieja historia de los tres ciegos que tocan un elefante. Uno crece, uno cree estar tocando un árbol, que es un brazo, otro una cuerda, que es la cola, y al tercero una serpiente, que es la trompa. Si los tres ciegos cooperan, aportando cada uno lo que percibe para llegar a la mejor conclusión posible sobre lo que están tocando, y con los datos limitados disponibles, pueden llegar a una conclusión que puede reflejar en gran medida la identidad objetiva del objeto, como un elefante. Pero si los tres ciegos entran en una lucha egocéntrica y cada uno defiende lo que percibe como su propia realidad contra la de los demás, solo entrarán en una dinámica destructiva, donde desarrollarán teorías sobre lo que tocan y por qué los otros dos quieren desacreditar lo que el primero percibe, y se generará un conflicto entre los tres. Aunque cada individuo, cada fractal de la fuente, tenga su propia interpretación de la realidad y, por derecho propio, lo que percibe con los datos limitados que posea una verdad innegable. Esa verdad solo puede aplicarse a ese individuo, ya que en el mundo de los vivos, en la tercera densidad, existe algo llamado hechos. Y aquí el hecho es que lo que los tres ciegos tocan es un elefante. Por muy expresivos que sean, por muy buenas y convincentes que sean sus teorías, por muy elaboradas que sean sus explicaciones y argumentos, y por muy convencido que esté cualquiera de los tres hombres y que además logre convencer a los demás de que lo que dice es verdad, el elefante sigue siendo un elefante. Para empeorar las cosas, si el elefante pudiera hablar con esos tres ciegos y declarara abiertamente que es un elefante, esos tres ciegos, enfrascados en una lucha egocéntrica, ignorarían abiertamente lo que el propio elefante afirma sobre su identidad, ya que su ego y su percepción limitada no les permiten percibir nada que esté fuera de su necesidad irracional de defender sus teorías, incluso si el ser en cuestión, que es el centro del debate, declara abiertamente su identidad. Cada uno de sus tres ciegos está tan atrapado en el resentimiento y el ego que preferirían justificar sus teorías irracionales con otras aún más irracionales, antes que admitir que estaban equivocados. Y el peor castigo por la irracionalidad y la mala actitud de esos tres hombres sería poder ver la dura realidad de que el objeto del debate siempre fue un elefante, siempre lo había sido. Esos ciegos que están egocéntricamente encerrados en su propia frustración y deseo de imponer su voluntad a los demás,
también estarán ciegos a todo el daño que puedan haber hecho a terceros inocentes que no eran ciegos y siempre supieron que era un elefante desde el principio. Encerrados en sus ideas egocéntricas e irracionales, que necesariamente deben ser ciertas solo porque provienen de ellos, prefieren intentar destruir al elefante antes que admitir que estaban equivocados. Incluso cuando el relativismo es esencialmente cierto, visto desde el punto de vista más elevado de la fuente, dentro de un ámbito existencial compartido, todavía existe algo llamado un hecho innegable. Un hecho es un hecho, y por muy elaboradas que sean las excusas y explicaciones de los demás, el hecho sigue siendo así. Habiendo dicho lo que dije en el video anterior y en este, siento que me dejé algo por decir. No quiero que piensen que estoy descartando la imaginación, los sueños o los viajes astrales como una realidad para quien los experimenta. Más bien, quiero animarlos a usar sus sentimientos, autoconocimiento y trabajo de sombra para discernir qué experiencias o partes de ellas pueden ser un reflejo de sus propias ideas, emociones, deseos, anhelos, traumas o un reflejo inconsciente de sí mismos. Pero cuando eso sucede, no pueden imponerlo como una realidad al mundo exterior ni a otras personas, sino que pueden usarlo para su propio conocimiento y crecimiento. Sí, algo puede ser un hecho para quien lo experimenta, pero no lo será para todos aquellos con quienes se comunica o con quienes convive. La imaginación es maravillosa. Puede crear mundos, mundos que determinarán cómo experimentan la realidad en el reino físico. Si creas un mundo oscuro y doloroso en tu mente, tus emociones en el reino de los vivos estarán determinadas por esos sentimientos en el mundo etérico, onírico e imaginativo. Pero quizás ese mundo imaginario, lleno de dolor, no fue creado con base en una realidad verdadera de los reinos superiores, por tu alma eterna que lo integra todo, sino más bien en ideas o emociones derivadas de situaciones específicas, impuestas por la Matrix, con fines oscuros, para que crees esa realidad en el éter. También por conflictos internos donde inconscientemente sabes que las cosas son un reflejo de ti mismo, pero tu mente consciente no puede lidiar con esa realidad y hecho. Y como resultado, tu imaginación te lleva a crear un mundo irreal para todos los demás, válido solo para ti o para quienes lo experimenten, y solo como un mecanismo de defensa. Imponer tal realidad a los demás como un hecho, solo porque crees tener el derecho o la autoridad para hacerlo, y para justificar tu ego herido, es una acción cruel y regresiva, especialmente cuando pone en riesgo a personas inocentes. Como existen tantos puntos de vista y opciones, dije que la imaginación, el mundo astral o el mundo onírico es el éter. Como éter, lo es todo y lo contiene todo, pero lo que un sujeto experimenta no es necesariamente la realidad para otro. Además, quiero decir que esto es válido para la situación que ocurre en la Tierra, pero a una escala menor, mucho menor, porque también es válido para toda la existencia fuera del planeta Tierra. Los acuerdos de percepción entre colectivos de seres, razas y culturas definen lo que se considera real para ese grupo, pero lo que sucede en la Tierra no tiene un consenso común por múltiples razones debido a la imposición de la Matrix, la falta de información o la confusión que genera su exceso y, a menudo, siendo contradictoria, más la invalidación sistemática de experiencias alternativas no socialmente aceptables desde una edad temprana, todo lo cual provoca la falta de capacidad de análisis y autoconocimiento
para el discernir cualquier cosa correcta y éticamente. El simple hecho de que existan tantas almas de diferentes razas con diferentes culturas éticas y morales, todas dentro de la misma especie humana en la Tierra, lleva a que existan tantas realidades como seres que viven una experiencia en un viaje humano. Tantas semillas estelares viviendo en la Tierra con orígenes y encarnaciones anteriores tan diferentes, solo generan conflicto, especialmente cuando todas sienten la necesidad de defender sus puntos de vista de forma egocéntrica, ignorándolos de los demás. Todo porque siempre están en modo supervivencia. Eso es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver el video, por darle like, compartirlo, suscribirse. Dice Mari, y muchas gracias a ella. Pueden seguirla en Esbaru Oficial. Y bueno amigos, este video corto lo quise analizar de todas formas porque siento que es muy válido para lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad y especialmente nosotros que somos semillas estelares y seguimos esta divulgación taigetiana y esbaroniana como se le ha mencionado desde un principio. Claro, como personas, al estar en un cuerpo físico, tenemos cierta visión de los hechos que es lo que percibimos a través de nuestros sentidos corporales, como los cinco sentidos que todos tenemos, además de nuestra percepción extrasensorial, ¿cierto? El sexto sentido que le llaman algunos, la experiencia previa, cómo nos vamos conectando con nuestros yo de otras realidades, de vidas pasadas o vidas futuras, etcétera. Tenemos influencia de todo eso, además de nuestro entorno físico y también energético, por llamarlo de algún modo, cuando sostenemos relaciones con personas que no están en nuestra misma realidad física, llamémosle barrio, por ejemplo, o no tenemos una conexión familiar directa. Entonces, todo eso influye, además de todo lo que consumimos, ya sea televisión, cine, digital, formato escrito, etcétera. Todo eso influye en cómo nosotros vemos los hechos. Y tal cual lo estuvimos analizando en un video anterior, esto es como cuando vemos un hecho con distintas cámaras. No es lo mismo la visión que tiene un juez de línea en el fútbol con la que tiene un delantero que acaba de hacer un gol que le fue anulado por este juez de línea. No es lo mismo lo que ve cierta cámara en la tribuna con un celular como lo que ven los ojos de un árbitro. Y todo eso muchas veces lo pueden ver en el VAR, ¿cierto? Que es donde se están viendo las distintas cámaras de una misma jugada. Así es que entre más cámaras tengamos con distintas visiones, vamos a hacernos una amplitud de la visión que nos va a acercar más a esa realidad, pero esa realidad nunca va a ser la definitiva, nunca va a ser la objetiva del todo. Son simplemente acuerdos de percepción de la realidad. Eso lo había comentado en el video anterior. Y bueno, esto claramente está sucediendo hoy en día. Me percaté a raíz de la polémica que se suscitó a principios de julio, ya estamos por cumplir un mes incluso. Noté que mucha gente simplemente se dejó llevar por lo que decían ciertas personas sin escuchar incluso la otra versión. La otra versión ni siquiera había hecho un video al respecto y ya estaban tomando posición por algo. Entonces, por eso que yo después en los análisis posteriores me pregunté, ¿estarán pensando por sí mismos o se estarán dejando llevar por lo que otras personas están diciendo? Porque si pensáramos por nosotros mismos, pondríamos en la balanza distintas cosas. Eh, y eso, por ejemplo, a ciertas personas no le ha permitido ver al elefante que siempre estuvo ahí. Y bueno, Mari lo comentó de forma bien chistosa en este video porque ella misma se puso con una cabeza de elefante y al final del video le salió bastante chistoso con su intervención. Pero bueno, como que, claro, esto limita la percepción cuando tú te obsesionas con cierto tipo de cosas y no escuchas otras, porque limita
tu percepción de la realidad, no te expandes, te quedas ahí pegado. Y esto te puede inducir a errores. Es como si, volviendo al tema del fútbol, un árbitro pita penal, ¿cierto? Pero no escucha las sugerencias del VAR. Es decir, a los árbitros que están en esa cabina donde están todas las cámaras le dicen, no, no es penal, tenemos una visión distinta, aquí vemos, estamos viendo la jugada y notamos que no fue penal. Pero un árbitro orgulloso sería no escuchar lo que le dicen en el VAR y simplemente decretar el penal. No quiere reconocer su error. Y ojo que todos nosotros cometemos errores, porque obviamente no estamos en condiciones de percibir todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por eso que es bueno ampliar nuestra visión con personas que pudieran tener otra percepción de la realidad. Ahora, eso no quiere decir de inmediato que les hagamos caso en todo a la persona que te dice, no, lo que tú estás diciendo no es correcto. En realidad pasó esto. Y tú dices, ah, ok, estaba equivocado, por lo tanto le voy a hacer caso a esta otra persona que me dice que es otra la verdad. Entonces, al hacer eso, simplemente te estás tapando tu propia visión de las cosas. Yo diría que no es ni lo uno ni lo otro. Conservas lo tuyo, escuchas a los demás, lo conversas con la almohada y luego te vas eh, buscando una respuesta más adecuada a tu manera de ver las cosas, pero siempre teniendo en cuenta que nunca va a ser una verdad definitiva. Y como dice el ejemplo de Mari, en el caso de los tres ciegos, claro, cada uno puede defender su postura porque lo ha experimentado, lo ha percibido de esa forma, pero si trabajaran juntos, podrían desarrollar algo mejor, pudieran comprender la realidad del elefante. Si lo llevamos a la práctica más, por ejemplo, esotérica, si una persona que lleva cierto tipo de estudios con respecto a algo se juntara con otra persona que llevara otro tipo de estudios con respecto a eso mismo, pero desde otra visión, pudieran complementarse ambas visiones para perfeccionarse y generar una mejor respuesta frente a lo que quieran tratar. Y aquí voy a llevarle el caso de lo que he estado haciendo en los últimos meses. En los últimos meses me he estado concentrando en cómo mejorar la salud de las personas. Me parece que algo había comentado en este propio canal, en el que he estado buscando a través del péndulo, a través de la búsqueda, incluso por inteligencia artificiales, pero consultando por libros de autores que ya han hecho experimentación al respecto, me he basado en esos autores para crear, por ejemplo, ciertos textos que contengan mucha información en torno a algo que yo, por ejemplo, desconocía hasta ese momento. Por ejemplo, el tema de la salud. Yo, de hecho, saqué un video, no en este canal, en el canal Yo Interior 18, que se lo recomiendo, es de MDF, y a través del canal de MDF, que lo publiqué hace pocos días, voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Ahí yo relato que estuve investigando con una IA cómo identificar patrones de pensamiento que pueden conducir a cierto tipo de enfermedades, porque ustedes saben que todas las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, lo que tú piensas, finalmente eres, y eso se va a manifestar, por ejemplo, en tu propio organismo. Entonces, yo veía que hay personas que tienen cierta rigidez mental y que mueren con la suya, como se dice por acá en Chile. Pero esas personas no se percatan de que, uno, no se logran expandir de esa forma y dos, pueden tener problemas de salud. Entonces, miren, les voy a compartir pantalla con una investigación que yo estaba llevando a cabo con la IA. De hecho, este es un documento PDF que yo mismo elaboré de 44 páginas hasta el momento. Y aquí copié y pegué, básicamente en un Word, mi conversación con la IA Gemini sobre el libro Sanar desde el corazón de Zoide Figuera. Esta es la autora que, por ejemplo, acá yo mismo puse este texto, publicado el 9 de noviembre de 2019, esta obra de 218 páginas, y el eje central del libro es que el cuerpo físico es un reflejo de nuestro estado interior. Figuera, que es la autora,
quien ha dedicado más de 30 años a la investigación de la relación mente-cuerpo, sostiene que la enfermedad no es un evento puramente físico, sino una manifestación de desequilibrios emocionales y energéticos. A lo largo de sus páginas, la autora invita al lector a tomar un rol activo en su propio proceso de curación, despertando el potencial sanador que reside en cada individuo. Entonces, a esta IA yo le estoy preguntando sobre los patrones de pensamientos más comunes que van derivando en enfermedades, según esta autora que se llama Soy de Figueroa. Y acá me lo fue relatando. Entonces, básicamente me hizo un listado de 12 formas de pensamiento, patrones de pensamiento que repercuten en cierto tipo de enfermedades. Entonces, aquí yo había encontrado algo que se pudiera adecuar a lo que dijo Mari en este video, que es la rigidez mental, el número 9 que encontré acá. Dice, las cosas deben ser a mi manera. Forma de pensar, inflexibilidad, terquedad y resistencia a nuevas ideas o a adaptarse a los cambios. Relación con la enfermedad. La mente rígida se traduce en un cuerpo rígido. Se asocia con artritis, rigidez en las articulaciones, contracturas musculares y problemas de flexibilidad. Y no contento con esta explicación con esta IA, le pedí si me pudiera dar algunos consejos de piedras, porque ustedes saben que las piedras pueden ayudar en diversas áreas a las personas. Entonces, le dije, ¿podrían haber una relación entre piedras con estos patrones de pensamiento? ¿Podríamos utilizarlas para el tratamiento de este patrón de pensamiento para que así de esa manera las personas vayan sanando poco a poco? Entonces, claro, en un principio me dio una solución en base a lo que decía la autora y después, claro, acá está la parte en donde yo le pido piedras. Y después lo que hice fue buscar fotografías de estas piedras y las fui incluyendo para dejar este PDF más bonito. Entonces, si bajo, 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 me parece que esto fue en la página 33. Acá está. Ya, entonces aquí copié y pegué lo que me dijo la IA. El patrón de la rigidez mental es la base de la resistencia al cambio y a la vida misma, desde una perspectiva energética y esotérica. Este patrón se ve como una cristalización o endurecimiento del flujo de energía, principalmente en dos centros clave. Uno, chakra del tercer ojo, ajna. Es el centro de nuestros patrones de pensamiento, creencias y perspectivas. La rigidez mental es, en esencia, un bloqueo de este chakra que nos mantiene atrapados en dogmas, prejuicios y una forma única de ver el mundo. 2. Chakra raíz o muladhara. A menudo la rigidez mental es un mecanismo de defensa que surge de un profundo miedo a la inestabilidad. Al intentar controlar cada detalle y aferrarse a lo, comillas, lo conocido, la persona busca crear una falsa sensación de seguridad, lo que indica una debilidad en su enraizamiento. Físicamente, el cuerpo refleja esta falta de fluidez mental en forma de rigidez en las articulaciones, contracturas musculares, artritis y una tensión generalizada. El objetivo de estas piedras, en este caso, es lubricar y flexibilizar los patrones de pensamiento, fomentar la apertura mental a las nuevas ideas y perspectivas, disolver la necesidad de control y la resistencia al cambio y promover la adaptabilidad y la capacidad de fluir con la vida. Entonces, acá ya me está citando ciertas piedras como la florita, la sodalita, el lapislázuli, todo esto para desbloquear la mente y fomentar la flexibilidad, el tercer ojo. También me recomienda dos piedras para promover el flujo y la adaptabilidad, como el agua marina, la lepidolita, y las piedras para calmar la resistencia y la terquedad, la jaulita y aragonito. Aquí podríamos recomendar a muchas personas estas piedras. Vamos a regalarle una jaulita. Y acá también me dice la propuesta de uso. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, dice, en el espacio de trabajo o estudio, colocar una florita en el escritorio es excelente para mantener la mente abierta y flexible mientras se trabaja o se aprende. Meditación de apertura, meditar colocando una sodalita o un lápiz lazuli sobre un tercer ojo entre las cejas, ¿cierto?
Visualizar como una luz azul índigo penetra en la mente, disolviendo muros de creencias rígidas y creando nuevos caminos neuronales. Amuleto para soltar el control. Llevar un agua marina o una jaulita en el bolsillo. En momentos de frustración o cuando surge la necesidad de imponer la propia voluntad, tocar la piedra sirve como un recordatorio para respirar, suavizar la postura y permitir que las cosas fluyan. Y elixir energético, método indirecto, colocar piedras como la florita a la sodalita, perdón, o la sodalita alrededor de un vaso de agua durante unas horas para que su energía impregne el agua, entre paréntesis sin contacto directo, ya que algunas pueden ser tóxicas. Beber el agua con la intención de integrar la flexibilidad. La rigidez mental es un hábito aprendido. El uso de estas piedras como aliadas energéticas, combinado con prácticas conscientes como escuchar activamente otras opiniones, ¿ven lo que yo les decía? Probar nuevas rutinas o aprender algo completamente nuevo puede acelerar enormemente el proceso de volverse más adaptable y en consecuencia más feliz y saludable. Entonces, esto es parte de la investigación que llevé a cabo con IA y también con la mía propia, que son las piedras, ¿ya? Eh, y me acordé de algo. Resulta, por ejemplo, que MDF en su canal Yo Interior 18 trabaja con Vicky, que es alguien que sigue esta divulgación. De hecho, tiene un canal de YouTube llamado Semillor Estelar, que también recomiendo. Y esta persona se ha involucrado en buscar una forma de sanación mediante frecuencias de sonido. Entonces, no sé si alguien ha escuchado las frecuencias de sonido que ha metido Vicky en sus canales de YouTube y que, bueno, también se lo ha compartido a MDF y lo ha hecho público en el canal Yo Interior 18. Entonces, ahí dice el video, cómo sanar tu chakra, por ejemplo, del corazón. Hay una guía, ¿cierto? Meditación guiada que hace MDF y también está la frecuencia de sonido que puso ahí Vicky. Entonces, es un trabajo compartido entre MDF con Vicky. Entonces, dos mentes, dos personas que tienen distintas versiones de las cosas, distintas metodologías, cuando se unen, pueden crear algo realmente maravilloso. Entonces, yo por mi parte he estado buscando mi propio método y mi propio método está en relación a identificar estos patrones de pensamiento, puede ser mediante el uso del péndulo, pero también mediante el uso del tarot, y teniendo un diagnóstico claro, ya podríamos trabajar con el cierto uso de piedras. ¿Ya? Entonces, podríamos utilizar eso. No me cierro a buscar otras variantes como pueden ser las hierbas y también alguna otra tipo de metodología. Por lo mismo, ahora yo estaba conversando con mi amiga Valesca el día de hoy, domingo, y le estaba comentando estas cosas que yo he estado averiguando en el último tiempo, porque sé que ella también, como sanadora holística, también tiene su propia metodología para tratar ciertos tipos de cosas. Entonces, bien podríamos trabajar en conjunto para ver cómo podemos ayudar a estas personas con un patrón de pensamientos que si no se trata, podría desembocar en alguna enfermedad. Entonces, a eso voy. Si nosotros, en vez de discutir entre nosotros, entre nuestras posturas, trabajáramos juntos, podríamos lograr las cosas, hacer grandes cosas. Porque cada uno de nosotros, mediante su experiencia, mediante su estudio, su estrategia, tiene su propia visión de la realidad. Y esta visión de la realidad va a cambiar, obviamente. Pasamos por experiencias distintas, pero si nos vamos a andar peleando, como yo lo pude percibir, incluso en el canal Somos la Fuente, cuando estábamos ahí en el último video y notaba ahí que en el chat se estaban peleando, yo decía, bueno, cada cual está defendiendo su postura, pero veo que en ningún momento están buscando un consenso. Entonces, básicamente era buscar los mejores argumentos para autovalidarse. Y así es como discutir con una pared. Por lo mismo, a mí no me gusta en lo personal convencer a nadie de algo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que convencer a alguien de algo? Si en el fondo todos somos adultos, todos tenemos la capacidad de raciocinio y sobre todo tenemos la capacidad intuitiva de conexión con el éter. Así es que bien pudiéramos llegar a muy buenas conclusiones.
Pero si nos dejamos guiar por otras personas que, ojo, que a lo mejor lo que estas personas ven no necesariamente es lo incorrecto. A su juicio, a su parecer, lo que ellos perciben pudiera ser su realidad, pero no porque ellos lo dicen, tiene que ser necesariamente así la verdad, como lo estaba diciendo Mari en este video. Esto hace que las personas no piensen por sí mismas, se dejen llevar y finalmente se alejen de aquello que realmente les interesaba, como por ejemplo esta realidad extraterrestre que todos seguimos a través de la divulgación, por lo menos mucha gente, al igual como yo, la seguimos hace más de 7 años. Y bueno, ahora yo sigo a María Esvaro porque justamente habla de este tipo de cosas que a mí me interesa y mucho. Por eso que me encantan los videos de Esvaro Oficial. Y bueno, lo otro que estaba pensando con respecto a este tema es que la visión de las cosas puede mutar muy poquito, pero ese poquito es suficiente para que hayan discusiones. Me acuerdo, y aquí me estoy acordando de lo que yo veo en la semana, de la serie Stargate SG-1. Entonces está el protagonista, no voy bueno, no voy a decir el nombre del protagonista, para que ustedes después vean las varias temporadas que tiene Stargate SG-1, que los dan en la plataforma Prime, que adquirir los derechos de MGM. Entonces, allí ustedes pueden ver todas las temporadas. Entonces, yo estaba en la sexta temporada, me parece, y uno de los protagonistas se encuentra a sí mismo, pero una versión clonada. Y esa versión clonada mantenía las mismas características de la personalidad, solamente que la versión clonada era su versión más jovencita, es decir, como una persona de 14 años, mientras que él era ya un adulto con canas. Y fue curiosa la relación cuando se encontraron finalmente en el capítulo y notaron que, pese a que eran prácticamente la misma persona, tenían sus diferencias de opinión con respecto a ciertas cosas, lo cual ya hacía que estos individuos se separaran. Es decir, ya podríamos hablar de individuos distintos. Y es lo que, por ejemplo, pasa en nuestra realidad con el caso de los gemelos. En un principio son la misma persona, pero en distintos cuerpos, pero a medida que van experimentando esta vida, van teniendo distintos compañeros, distintos amigos, distintas parejas incluso, los hace ver la realidad de manera distinta. Por lo tanto, ahí los gemelos se tienden a distanciar un poco y cada uno con su propia personalidad muy marcada. Pero claro, hay algo que los une, que es su esencia. Entonces siempre van a estar ligados los gemelos. Pero eso es lo que pasa en nuestra realidad. Así es que como yo veo las cosas, es que efectivamente lo que está pasando últimamente es que somos tantas semillas estelares provenientes de tantos lugares que tarde o temprano vamos a estar discutiendo por incluso nimiedades y que si las resolviéramos, podríamos llegar a un consenso. Esto, como yo les dije, no quiere decir que si alguien que tiene una visión distinta a la tuya te dice, no, tú estás equivocado, ¿es así? Tú le digas, oh, sí, tienes razón, yo estaba equivocado y te voy a hacer caso. No, puedes escuchar una parte, lo que te sirve, y tomar otras partes y así vas ampliando tu visión de las cosas. Pero no tienes que renunciar a ti mismo, sobre todo si estabas notando tu realidad desde el corazón, desde tu conexión con el éter que proviene ahí del corazón, no de la mente. La mente simplemente, como receptora, simplemente busca racionalizar aquello que estás percibiendo del éter. Por eso que yo digo la mente al servicio del corazón. Así es que, bueno, quise ahondar en este video justamente por eso, porque estaba muy relacionado con los videos anteriores y también estaba muy relacionado con lo que yo estaba investigando últimamente. Entonces, ahora voy a ver si puedo ahondar en nuevos tratamientos para cambiar el patrón de pensamientos de las personas y puedo aliarme a nuevas personas para seguir en ello. Así es que de eso se trata, no solamente
de mantener una visión tuya muy personal de las cosas, sino que también debes ser capaz de ampliar tu visión con otras opiniones. Incluso hasta los médicos, chicos, hasta los médicos hacen sus justas médicas para tener otra visión de las cosas, otro diagnóstico. Así es que por eso quise hacer este video antes de hacer un repaso de las noticias espaciales, que según el video de hoy domingo, esto da para largo. Mari simplemente nos estaba introduciendo este tema. Así es que bueno, espero que les haya gustado mi análisis y ya vamos a estar haciendo un nuevo video en torno a las noticias espaciales, que ya se viene la segunda parte. Un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente.